muchos años basando mi profesión y mi abordaje en el buscar protocolos, en el profundizar en la evidencia científica. Hasta que me di cuenta que lo esencial no estaba ni en la evidencia científica ni en todo lo que se avala desde ese método. Vivimos en un tiempo en donde todo expresa y valida su existencia como verdad absoluta desde la evidencia científica o la evidencia empírica. En salud, como en tantas otras áreas, la evidencia científica se convirtió en el estandarte en el cual todos se paran para validar su abordaje o su perspectiva como verdad absoluta. Pareciera que el acceso a tanta evidencia científica tendría que ser un puente para profundizar el diálogo y construir esa verdad absoluta desde las diferentes miradas. Pero hoy el diálogo cada vez está más cerrado y se estructura en mesas redondas donde se agrupan las perspectivas similares. Aquellos espacios en donde se quiere contraponer de alguna manera las diferentes perspectivas, ese tipo de encuentros termina reduciéndose a la exposición de cada una de las partes con su arsenal de evidencia científica. Que lejos de llegar a ese punto en común o a ese constructo que se nutre de las diferentes perspectivas, lo único que se genera es la pronunciación de los diferentes paradigmas y basándose en esto que llamamos evidencia científica y claramente el recorrido empírico. Hay tantas verdades como abordajes y hay tantos abordajes como personas que lo ofrecen y que encuentran la evidencia científica para pararse desde allí y compartir. En el medio estamos los consultantes, los buscadores, que saltamos de una verdad a otra, de un abordaje a otro, persiguiendo como esa verdad que está dictada por ese otro externo a mí. Las emociones que dejan estos ya son las conocidas: el miedo, la inseguridad, la percepción de la verdad como algo externo y no como un saber interno, la culpa por sostener o por no sostener lo establecido, la culpa por sostener algo que se contrapone a lo que está dictando el afuera, como así también por elegir diferente. Seguimos imponiendo verdades absolutas en lugar de acompañar el recorrido individual como norte de nuestro servicio. Continuamos fragmentando la vida en biología por encima de emociones, en emociones por encima de lo mental, del plano mental por encima de lo espiritual, y así sucesivamente. Lo que hacemos es poner énfasis en la verdad que promovemos o en la verdad en la cual basamos nuestro abordaje, y lo que profundizamos es la fragmentación de ese ser y no estamos dando espacio a la integración. Estamos de alguna manera enalteciendo la evidencia científica que sigue un método científico, pero ignorando totalmente la esencia que trae ese propio recorrido individual. La evidencia científica, si hay algo que deja de lado, es la experiencia viva e individual de cada ser. Bueno, ante todo esto, ¿cuál es el panorama? ¿Existe un lugar en donde yo pueda ir, en donde pueda de alguna manera transitar mi verdad? Yo creo que sí, y eso tiene que estar sostenido por el autoconocimiento. Desde el autoconocimiento yo voy a poder plantear mi verdad para que sea acompañada no solo en mi recorrido de salud, sino en mi recorrido existencial. Ese hogar interno en donde habita nuestra certeza, nuestra paz y por sobre todo nuestra seguridad de estar en coherencia con lo que vinimos a expresar. Ese espacio del espíritu que anima, por así decirlo, nuestra experiencia corporal, nos susurra una y otra vez: el objetivo o el norte de nuestra existencia está en el recordarnos, en el volver a pasar por nosotros mismos para reconocernos. Otro de los objetivos es la soledad consecuente de aquel que elige transitar su salud desde otra opción que no sea la que ofrece el paradigma reinante. Y el tercer gran obstáculo que vi es el miedo que se asocia y que aparece cuando nos permitimos tener una experiencia espiritual que se manifiesta en nuestra corporalidad. Pareciera que el permitirnos esa experiencia nos deja fuera de lo que se percibe como normal. Aquellas personas que tienen la capacidad de esa conexión con los planos más sutiles muchas veces se encuentran de alguna manera aislados o ignorados o mal interpretados y terminan callando toda esa información
importante y trascendental para enriquecer la existencia. Y gracias a este recorrido de querer construir verdad a través de la evidencia científica fue que atravesé una de las grandes crisis que tuve como profesional al entender de que siguiendo ese lineamiento estaba basándome en cualquiera de los aspectos de la existencia, menos de la esencia primordial que vivifica nuestra experiencia terrenal, como es nuestra esencia espiritual. Existe un lugar en donde podemos reencontrarnos, reconocernos a nosotros mismos y apoyarnos en esa certeza y en esa verdad que es única y que nos sostiene desde el amor y el entender que somos una unidad con el todo y que inhabilita cualquier posibilidad de habitarnos desde el miedo, desde la incapacidad, desde la disfunción o del sentirnos en soledad separados del todo. En la unión de todas nuestras partes y en el abrazo de lo que alguna vez se separó para simplificarnos, desde ahí nace el verdadero sostén para nuestras decisiones y para poder elegir y habitar nuestro recorrido en salud. Ese sostén que brota de la certeza, de la paz y del amor. Percibí más verdad en acompañar a una persona con el corazón abierto y con su experiencia a compartir que en colección y elección de miles de papers y evidencia científica. Porque la salud no es estadísticas, no es conocimiento técnico ni ciencia dura, es sobre todo una experiencia humana.